Bienvenidos a este tutorial de MATLAB. Mi nombre es Jairo Andrés Anguña Ruiz. Hoy veremos en este tutorial cómo hacer funciones en MATLAB, cómo leer archivos.txt en MATLAB y cómo pasar los datos obtenidos de la lectura de los archivos de texto a otra función. Antes de comenzar, quiero compartirles los tipos de funciones que existen en MATLAB. En MATLAB existen funciones del tipo principal y funciones del tipo principal con sus funciones. Pero además existe otra categoría, las funciones de llamada principal, la cual se encarga de llamar otras funciones dentro de un programa. Para muchos programadores expertos es mejor realizar funciones que realicen distintas tareas en vez de realizar una sola función con 1000 o 4000 líneas de código. Por lo general, una función de un experto tiene entre 20 y 150 líneas de código. Puede que el código solo ocupe 20 líneas y el resto de líneas sean texto para aclarar el uso de la función y protecciones para que el programa no arroje datos erróneos al ingresar una variable de entrada incorrecta. Continuando con este video, para realizar la lectura de datos he creado una carpeta llamada datos de ejemplo. Es importante aclarar que la función ls no distingue entre tipos de archivos en la carpeta de lectura, por lo que existen dos opciones. La primera es que utilice una carpeta para tus datos de lectura, en este caso .txt, o que dentro del ciclo for de este video agregues un condicional. Si quieres un video de este tipo, déjame tu inquietud y por qué necesitas leer archivos combinados. Si no has visto el video cómo leer archivos.txt de MATLAB, les recomiendo mirarlo antes de continuar con este video. Comencemos. Primero debemos abrir un script para comenzar a trabajar. Ahora digitamos en inglés función, seguido de la estructura que deseamos darle a la función. En este caso, voy a crear dos funciones, una para la lectura de datos y otra para los cálculos matemáticos con los datos obtenidos. Voy a realizar una suma, pero usted podrá realizar cualquier otro cálculo matemático. Continuando, voy a nombrar a la función de lectura ejemplo, la cual va a recibir como variable de entrada un vector de caracteres al cual le voy a asignar la variable folder. Luego vamos a digitar cd. Necesitamos un comparador, el cual voy a llamar con. Luego utilizamos el condicional para que el current directory se ubique en la dirección que necesitamos. Ahora procedemos igual que en el video, como leer archivos.txt de MATLAB. La variable archivos contiene la matriz de caracteres. Al ciclo for, cuando le indicamos que vaya hasta el tamaño del vector, debemos restarle dos filas debido a que la función ls agrega dos filas al inicio con puntos, después de ser ejecutada la función. Vamos con la asignación de una variable para la lectura del nombre de nuestros archivos llamado texto. Luego predefinimos la variable datos y por último creamos las variables del tipo estructura x y y.
Ahora vamos a crear la función que va a realizar la suma, la cual llamaré recibe. Esta función requiere de las variables del tipo de estructura x y y. Después necesitamos de un ciclo for para determinar el tamaño de alguna de las variables del tipo estructura. Luego creamos las variables xx y y, las cuales serán vectores del ciclo, es decir, serán vectores que tomarán distintos valores de las estructuras x y y a medida que avanza el ciclo. Después voy a crear un vector del tipo estructura para que realice la suma de los vectores anteriores, al cual llamaré suma, y este apuntará a ese. Ahora debemos devolver el vector estructura suma en la estructura de la función recibe. Después copiamos la estructura de la función recibe y la pegamos en la función ejemplo antes del final de la función. Después modificamos la estructura de la función ejemplo para que devuelva la variable del tipo estructura suma. Por último, vamos al workspace y copiamos la dirección donde tenemos los datos y la copiamos en la línea 6 del código de la función ejemplo, como se ve en el video. Por último, guardamos las dos funciones con sus respectivos nombres. Ahora podemos probar el programa que hemos diseñado colocando marcas en cada una de las funciones para poder ejecutar el programa. Ahora vamos al workspace y digitamos entre corchetes result, que es una variable que me va a devolver el programa, seguido de igual el nombre ejemplo y entre paréntesis la dirección de los archivos de lectura y le damos enter. Ahora para continuar le damos clic en Start. Como la dirección del CD y la dirección de folder son iguales, se salta el condicional. Si colocamos el cursor en archivos, podemos ver las dos filas que adiciona la función ls. Si colocamos el cursor en texto, podemos ver que se está leyendo el primer archivo de nuestra carpeta de lectura. Ahora podemos colocar una marca en la línea 16 del código y le damos clic en Continue
para que podamos saltar el ciclo. Ahora podemos revisar pasando el cursor por las variables de tipo estructura X y Y que contienen 10 vectores. A este tipo de estructura se le conoce como vector estructura, pero por lo general las estructuras son matrices del tipo M por N. Ahora podemos dar clic en Step In para continuar a la siguiente función. Ahora en la función recibe podemos verificar las variables de entrada X y Y, las cuales son del tipo estructura. Después le damos clic en Step. Nosotros conocemos de hecho el tamaño del vector estructura X, pero se coloca así por si en algún momento este tamaño cambia. Ahora podemos verificar que los vectores XX y YY contienen los datos del primer archivo leído. Al pasar el cursor sobre el vector estructura suma, que apunta a S, podemos verificar que tiene un tamaño de 1500 datos igual al tamaño de las variables de entrada. Ahora colocamos una marca en la línea 7 de la función recibe y le damos clic en Continue. Al pasar el cursor por suma, podemos verificar que contiene las 10 sumas de las variables de entrada. Ahora damos clic en Step hasta que MATLAB salga del programa. Por último, podemos verificar la variable de salida result en el workspace. Ahora podemos entrar al espacio 1S para verificar los datos obtenidos por el programa. Por último, comprobamos que las funciones creadas puedan ser utilizadas con diferentes direcciones. Para ello, digitamos clear y clc y cambiamos la dirección actual del current directory. Ahora volvemos a ejecutar el workspace. La última instrucción de llamada a la función ejemplo y comprobamos que el condicional corrija la dirección del CD. Por último, quitamos las marcas y listo. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que haya podido resolver algunas de sus dudas. No olvides darle manito arriba si te gustó este video o déjame tu comentario. Nos vemos en un próximo video.